Muy buenas noches, bienvenidos a Retrato Hablado. Como su nombre lo dice, la imagen se construye con palabras. Para esta edición hemos invitado a los candidatos a la presidencia de la República para charlar, para conversar de diferentes temas. Me acompañan mis compañeros Miguel Ángel Vargas. Buenas noches, Miguel Ángel. Buenas noches, Óscar. Jesús, Esaú, candidato. Buenas noches. Buenas noches. Esaú, buenas noches. Buenas noches, candidato. Buenas noches, Óscar, Jesús, Miguel. Buenas noches, Chuy. ¿Cómo estás, candidato? Gracias por aceptar la invitación. Óscar, Miguel, Esaú, estamos listos. Y bueno, hoy nos acompaña el candidato a la presidencia de la República, José Antonio Meade Curibreña, candidato de la coalición Todos por México, exsecretario de Desarrollo Social, exsecretario de Energía, exsecretario de Hacienda, pero también exsecretario de Relaciones Exteriores. Candidato, buenas noches y bienvenido. Buenas noches, encantado. Muchas gracias por invitarme y muchas gracias por permitirme ser ahora el primero que inaugura este formato y este diálogo y esta forma de construir. Es un espacio informativo. Candidato, uno de los temas que más aqueja, más sentidos tanto en Colima como a nivel nacional, es el tema de la seguridad. Me gustaría iniciar esta charla con ese tema. Pues adelante. Candidato, en los últimos 12 años la seguridad se ha convertido en el problema sin resolver. En estos 12 años ya participó usted en 2 administraciones federales y no se ha resuelto. ¿Qué podría pensar ahora la población que usted finalmente, de llegar a la presidencia, sí podría resolver este problema? Y me llama mucho la atención lo que mencionó hace unos días, que ahora sí hay que tomar en serio la seguridad. ¿A qué se refería? Mira, la reflexión va en el siguiente sentido. ¿Qué creo yo que pasó en los últimos años? Me da la impresión de que la delincuencia organizada cambió su escala y su forma de operar. Teníamos un modelo delincuencial en donde estaban metidos fundamentalmente en tráfico de drogas, preocupados por cuidar una ruta, y lo que empezamos a ver es que poco a poco se empezaron a meter en más actividades y empezaron a disputar control por territorios para participar en robo, en extorsión, en secuestro, robo a casa habitación, robo en automóviles, huachicoleo, trata de personas, tráfico de dinero, tráfico de drogas, y esta capacidad ampliada de la delincuencia organizada no ha sido todavía al día de hoy enfrentada con una capacidad ampliada igualmente por el Estado y por los estados. Y esta ampliación en nuestra capacidad de hacerle frente tendría que darse en prevención, en disuasión, pero sobre todo en capacidad de investigación. Si me permites, Óscar, José Antonio, las características de Colima con su vecindad Jalisco, Michoacán. En el caso Colima con un puerto donde arriba no solo tema comercial, ¿no? Arriban los precursores químicos, pueden arribar dinero, pueden arribar armas. Y tenemos la vecindad con Michoacán, un puerto Lázaro Cárdenas también. No sé si solo es mi impresión o sucede que no veo la coordinación suficiente entre los gobernadores de Jalisco, de Michoacán y de Colima. En algún momento, no recuerdo si fue hace 2 años, hicieron un esfuerzo, vino una reunión de procuradores, pero si no se está dando, o si se está dando, pues es un tema muy discreto y no se le da a conocer la población. Me parece que ese tema regional habría que reforzarlo de manera importante. Si uno revisa un poco qué ha pasado con la delincuencia de 97 para acá, ha tenido diferentes niveles de intensidad en distintas geografías. Si uno revisa el mapa en 97, era una violencia que se concentraba en Guerrero y en el sureste del país, sobre todo Chiapas, después de la guerra zapatista. Del 2000 al 2005, en general tuvimos muy buenos años en materia de seguridad. 2006 a 2011, una escalada muy importante que mejora hasta el 2015 o 16 y vuelve a empeorar 16 y 17. El 20% del incremento de la violencia, 1 de cada 5 delitos, se dieron en Baja California Sur y Colima. Esto quiere decir que la actividad delincuencial se movió hacia el noroeste y hacia el Pacífico, que refleja muy probablemente un cambio en el patrón de tráfico, mucho más cargado a metanfetaminas, a heroína, que al tráfico tradicional. Pero tienes un elemento adicional que tiene que ver con la capacidad de investigación. Tú mencionaste ahorita Colima, Nayarit, Michoacán, Jalisco. Todas esas entidades tienen su propio código penal. Todos definen los delitos de manera diferente. Entonces la coordinación enfrenta el reto de que la estás haciendo sobre la base de una definición delincuencial que no coincide entre los 4 estados. Eso hace muy difícil que la policía tenga un actuar coordinado y hace prácticamente imposible que el Ministerio Público tenga una gestión homologada. ¿Qué tenemos que hacer en términos de una estrategia mucho más integral? Y un poco a lo que yo me refería con que teníamos ya que tomar el problema visto desde otra dimensión. Hoy tenemos una delincuencia que actúa por lo menos en estos 4 estados sin reconocer las fronteras.
Y tenemos en cambio una policía y un ministerio público que está circunscrito para enfrentarla a los límites de cada uno de los estados. Si queremos lograr más escala en la investigación, que cada denuncia resulte en que el delito se investigue y que se castigue, pues tenemos que empezar porque definamos de la misma manera el fenómeno delincuencial que queremos combatir. La coordinación por sí misma se queda corta si no estamos hablando el mismo idioma delincuencial. ¿Quería puntualizarlo, Miguel Ángel? Pues mi pregunta es muy sencilla y creo que se repetirá a lo largo de los temas que vamos a abordar esta noche. ¿Qué harías de llegar a la presidencia de la República distinto al actual gobierno de la República en materia de seguridad y lo que está implícito? ¿Qué le criticas a lo hecho por este gobierno en esta materia, a lo no hecho y a los resultados obtenidos? Mira, que nos ha faltado escala, que nos ha faltado el dimensionar y el incorporar, que estamos enfrentando un reto que hoy supera las capacidades del Estado y de los estados en esas tres dimensiones. Y vimos y tenemos algunos elementos que nos permiten plantear una estrategia con una escala diferente. Por ejemplo, Tijuana y Ciudad Juárez. Los dos alcanzan niveles delincuenciales que las ubicaban como entre las ciudades más peligrosas del mundo. Y hubo entonces un esfuerzo de prevención literalmente masivo. Todas las secretarías de Estado del Gobierno Federal, todas las de las entidades, sociedad civil, sector privado. Bueno, ese esfuerzo y esa escala de prevención y ese rescate de los valores comunitarios tendría que ser la regla en todo el país, todo el tiempo. Si eso implica subir el nivel de juego, por así decirlo, en términos de lo que en prevención estamos haciendo. Segundo, en México no tenemos una buena política de armas, no tenemos blindadas las fronteras para efectos del tráfico de armas, tenemos una mala ley para evitar que llegue el dinero a la delincuencia organizada y cuando les llega para recuperarla. Tenemos un transporte público que no tiene cámaras, nos falta capacidad de inteligencia. Entonces, si queremos disuadir, ahí también tenemos que subir el nivel de juego y pasa por la policía. Y termino de nuevo con lo de investigación. Se denuncian más o menos al año en México 2 millones de delitos. Se tiene capacidad de investigar más o menos a 100,000 delincuentes. Si uno supone que cada uno de estos 2 millones de delitos se cometen a razón de 5 delitos por delincuente, tenemos que tener capacidad de investigar 400,000. Esto es, hay que aumentar la capacidad de investigación del Estado por lo menos por 4. Y eso se va a lograr de mejor manera si estamos investigando lo mismo. Por eso la importancia en la arquitectura es importante. De nuevo reconocer en términos de por qué esperar un resultado diferente, que si no reconocemos que el problema es más grande que lo que hasta ahorita hemos hecho para enfrentarlo, pues vamos a tener de nuevo soluciones coyunturales, presencia de las Fuerzas Armadas, resolver el flujo de conflicto en algún espacio de la geografía. En cambio, si reconocemos de entrada que la escala, el reto que tenemos por delante es mayor, y hacemos un esfuerzo mayor en estos 3 niveles, empezando por el cambio en la arquitectura, sin ninguna duda vamos a lograr mejores resultados. Puntualizabas, si me lo permites, puntualizabas que es fundamental el tema de la denuncia, sí, la corresponsabilidad de denunciar del ciudadano. No tanto eso, apuntaba no como un ejercicio de corresponsabilidad, sino como una brecha que tenemos que cubrir entre lo que se denuncia y lo que se investiga. La responsabilidad es enteramente del gobierno. La denuncia, pues muchos ciudadanos no creen en las instituciones, ni municipales, ni estatales, ni federales. ¿Cómo generar esa confianza en la población de que su denuncia pues, no va a tener? Garantizándoles el mínimo, que es que la denuncia va a ser investigada. O sea, justamente hoy el problema que tenemos es ese. De por sí se denuncian muchos menos delitos de los que se cometen, pero si los que se denuncian no se investigan, pues la verdad es que en este pilar que descansa en estos 3 elementos, pues nos quedamos completamente cojos. Estábamos hablando de delitos de narcotráfico que corresponden a la Federación, sin embargo, del fuero común, con este nuevo sistema de justicia penal, la población está muy dolida. Finalmente denuncia, se detiene al agresor o al delincuente y al otro día sale libre. ¿Cuál es tu política en eso o qué sería tu política? Es que eso nos regresa al mismo tema. Primero, de entrada, plantea el tema, yo creo, de fondo. Seguimos hablando en México del fuero federal y del fuero común. Poco más del 90% de los delitos en el país son del fuero común. Eso quiere decir que descansan para su investigación de las capacidades del Estado o incluso del municipio. Es absurdo que vivamos en un México en donde el delito depende de dónde se comete. En estos últimos 3 días hicimos campaña en Nayarit, en Jalisco y en Colima. Pasamos por 3 jurisdicciones diferentes. Hoy, robar una casa de habitación en Jalisco se castiga de forma diferente que en Nayarit y que en Colima. El homicidio tiene agravantes diferentes en Colima que en Nayarit y que en Jalisco. El robo automóvil
tiene también una definición diferente en las tres entidades. Eso limita de manera muy importante lo que los estados pueden hacer, acota nuestra capacidad de investigación y esas fallas se vuelven mucho más evidentes con el nuevo sistema de justicia penal acusatoria. En el anterior sistema, el catálogo de delitos que ameritaban prisión preventiva era mucho más grande. Eso desde alguna perspectiva escondía las deficiencias en nuestra capacidad de investigación. Por ejemplo, en el tema de armas. Si yo te encontraba con posesión de un arma, tenía la posibilidad de buscar prisión preventiva, detenía yo al presunto responsable, enfrentaba en cárcel su proceso, pero el hecho de que estuviera en la cárcel, desde muchas perspectivas, escondía mi incapacidad para hacer una investigación que permitiera el adecuado deslinde de responsabilidades. Sí es un tema que tenemos que revisar, tenemos que perfeccionar el nuevo sistema de justicia penal, pero tenemos que asumir que lo que el nuevo sistema de justicia penal hizo fue desnudar la incapacidad que tenemos como Estado de investigar. Por eso yo decía, no importa cuánto hagamos en prevención y no importa cuánto hagamos en disuasión, si no investigamos para castigar, nos vamos a quedar cortos en términos de lo que la ciudadanía espera de nosotros. Y por eso en esta elección es tan importante escuchar los planteamientos que los candidatos hacen en materia de seguridad. Lo que México tiene no es exceso ni de investigación ni de control, sino defecto. Por eso la amnistía no tiene ningún sentido. Si me lo permiten, vamos a hacer una breve pausa. Seguimos en Retrato Hablado.